Hola a todos. El día de hoy, mi compañero Javier Tupe y mi persona, Antonis Taxi, les vamos a hablar sobre la novela indigenista. Dime, Javier, ¿listo para comenzar? Sí, con tu ayuda daremos a conocer mucho sobre este tipo de novelas, además de un autor muy sobresaliente, del que pronto hablaremos. Muy bien, entonces, sin más que agregar, ¿qué es la literatura indigenista? Bueno, partamos con una breve información que les será útil sobre la literatura hispanoamericana, la cual es toda la literatura de los pueblos de habla hispana de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española, sobre todo publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, y se caracterizó hasta 1940 por una estética arcaizante y con sus técnicas básicamente realistas. Por otro lado, podemos clasificar las novelas hispanoamericanas en tres grupos: la novela de la tierra, la novela de la Revolución Mexicana y la novela indigenista. Así pues, hoy nos enfocaremos a hablar sobre el último, la novela indigenista. Este es un tipo de novela que aparece en el siglo XIX. Centra su atención en presentar las condiciones deplorables que viven los indígenas, en mostrar los abusos e injusticias que se cometen con ellos. Además, enseña la política de abandono y la desintegración cultural que han sufrido a través de la historia. Esta corriente literaria suele incluir en sus obras reflexiones críticas sobre la sociedad, por lo general, denunciando situaciones de marginación y explotación de la población indígena en el armado social de un país. Además, los novelistas latinoamericanos también muestran un gran interés por las condiciones de vida de las clases oprimidas. Ahora bien, recordando esta información, el día de hoy hablaremos de un muy importante, quien ha escrito novelas de este tipo. Asimismo fue un escritor y poeta. Además, es un novelista de origen ecuatoriano. Genial. ¿Y de quién se trata? Es nada más y nada menos que Adalberto Ortiz Quiñones, un pintor, escritor y poeta indigenista, además de un diplomático novelista ecuatoriano, que nació en la ciudad de Esmeraldas en el año de 1914, exactamente el 9 de febrero. Su nacimiento coincidió con la Revolución Conchista, que disolvió familias y poblaciones. Su padre se enroló en las tropas del gobierno y combatió en las montañas del Río Verde. El abuelo Mauricio Quiñones y sus hijos Segundo y Leonardo Quiñones Torres fueron guerrilleros del gobierno en las selvas del interior. Fue un representante de la negritud ecuatoriana cuyas obras exploran en el mundo de la cultura y los problemas de la minoría étnica del país. En 1929 viajó a Quito y trabajó como obrero tipográfico en la imprenta Prensa Católica de la Orden Dominicana. La religión la atraía por entonces y pensó en ingresar al convento para agradar a su abuela, que era muy religiosa. Pero unos tíos y primos anticlericales se opusieron y terminaron por desanimarlo. Entonces intervinieron sus parientes, Gustavo Becerra Ortiz y Eduardo Checa Torres, que estaban de diputados, y le consiguieron una beca completa para la Juan Montalvo. Mas su extrema debilidad le impidió matricularse ese año. Sin embargo, fue allí donde en 1937, tras la huelga, pudo finalmente obtener el título y regresó a Esmeraldas como profesor de la Escuela Fiscal Juan Montalvo, permaneciendo hasta 1940 en esas funciones. Ortiz inició sus poemas con la tendencia del negrismo, pues su poesía y su teatro inciden en las fronteras arbitrarias que plantea el negrismo, para negar una cultura tan viva como postergada. Cabe mencionar que fue en las entrevistas estudiantiles donde da origen de su carrera literaria, empezando inicialmente con poemas y asimismo artículos donde se desarrollaba temáticas variadas. De vuelta a la ciudad de Esmeraldas, presenta su población de poesía negra, siendo esta su primer tomo, las cuales tuvieron como título Colgorio y Cununo. Estos tuvieron una valoración oportuna y consiguieron ser acogidos por la crítica. Mediante esos años y asimismo por el transcurrir del año de 1940 pudo desplegar su prestigio, gracias a sus otorgamientos que desarrolló en el diario El Telégrafo, que lo consideraron el autor de Cantares Negros y Mulatos.
que se llegó incluso a esparcirse por todo el país en cada uno de los círculos intelectuales. Por lo tanto, el autor debió ser muy sobresaliente en sus obras. Desde luego, pues consiguió tener participación en la Negritude, en la cual obtuvo el primer premio en el concurso nacional de la novela con su obra más destacada, Huyungo. Huyungo es una novela publicada por primera vez en Buenos Aires. Se encuentra dividida en 16 capítulos, cada uno de los cuales se inicia un epígrafe en que el autor exalta el lenguaje poético de la selva y la cultura africana. Los capítulos examinan temáticas relacionadas con la historia, etnia, violencia, posesión de tierra, tensión con indígenas y resistencia del pueblo afroecuatoriano a la asimilación cultural. En 1942 ganó el concurso nacional de la novela y al año siguiente envió la obra al concurso de novela latinoamericana de la Casa Editorial de Nueva York, donde fue nombrada la mejor novela ecuatoriana. Este es un libro que relata una historia de vida, desde su infancia hasta su adultez. Ascensión Lastre, o mejor conocido como Huyungo, un soldado que luchó en la guerra ecuato-peruana de 1941. La trama de la obra explora la vida y costumbres del pueblo afroecuatoriano de la época, así como la represión, discriminación e injusticias de las que eran víctimas. Ortiz utilizó sus propias experiencias como mulato para crear la lucha interna del personaje principal ante los conflictos interraciales en que se veía inmerso. Poco a poco la novela va cediendo su espacio a otros personajes de la vida. También se relata parte de sus vidas, pasando a ser incluso más importante que Huyungo a cierto punto de la narrativa. Es la obra más conocida y traducida del autor, considerada la gran novela del negro de mulato por el crítico Hernán Rodríguez Castelo. En definitiva, consideró que Adalberto Ortiz es el máximo exponente de la literatura sobre la discriminación racial, donde basa muchas de sus obras publicadas en la misma. Tiene mucha razón. Ortiz realizó exitosas exposiciones en Quito y Guayaquil en 1957, pero, siendo ajeno a todo interés económico, continuó pintando por el placer de hacerlo, plasmando la mágica realidad de su región nativa, con su magia y su colorido. Mi pintura es una equivalencia a mi poesía, a mis cuentos, a mis novelas, siempre con el pretexto de la selva. Son las mismas cosas, las mismas vivencias y sensaciones, expresadas en otras formas. Muchas gracias por ver este video. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y si les gustó el video denle like. Sin más que decir, nos veremos en la próxima. Adiós.